estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio de la palabra de Dios que estamos realizando en este tiempo de gracia que el Señor nos concede hoy en este mundo actual en que nos ha tocado vivir. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación, la salvación por fe y gracia, bajo el título de justificación por la fe. Este hermoso y precioso mensaje de salvación que Dios ha dispuesto para este tiempo. El justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio número 297 de esta serie. Y hoy, por la gracia de Dios, confiando en Cristo como nuestro Maestro y en el Espíritu Santo como un Maestro personal que Dios nos quiere dar, vamos a continuar estudiando cómo realmente podemos ser justificados por la fe y gracia, lo cual da como resultado una verdadera vida cristiana, lo cual produce frutos de santidad, frutos de una vida cristiana llena de verdaderamente buenas obras, pero las obras de Dios en el ser humano. ¿Cómo entonces podemos ser salvos completamente del pecado que está en nosotros y del pecado de este mundo, o que este mundo está lleno de pecado y del tentador? ¿Cómo podemos realmente ser liberados para vivir una vida cristiana? Vivir una vida cristiana significa vivir como Cristo, vivir la vida de Cristo, o en todo caso vivir como vivieron los discípulos, porque los discípulos vivieron la vida de Cristo. También los patriarcas, los profetas y todos los santos, los justos de los tiempos antiguos, realmente comprendieron el plan de salvación y nos dejaron el ejemplo, la experiencia de sus vidas, como nosotros también hoy podemos vivir, porque estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de crisis. Las angustias están comenzando en este mundo y vivir en este mundo cada vez se hará más difícil, especialmente en las ciudades. La profecía dice que las ciudades se llenarán de violencia, de inestabilidad y de toda clase de problemas sociales, de tal manera que vivir una vida cristiana, religiosa, verdadera, se hará totalmente difícil, imposible. Pero el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, Dios será, dice, su protección, Dios será su amparo, Dios es el que lo sostendrá en ese tiempo, y Dios lo esconderá, dice, por un poquito de tiempo en el lugar de refugio, porque Cristo es el refugio. Entonces, para poder enfrentar esta crisis final, para poder mantenernos firmes como una roca, necesitamos aceptar a Cristo Jesús, la roca eterna, a Cristo Jesús, el Salvador. Necesitamos aceptarlo como Salvador del mundo y como Salvador personal. Y ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Y estamos desarrollando en una forma
simple y detallada los sencillos pasos para poder apropiarnos de la justicia de Cristo, para aceptar la salvación de Dios y para empezar una verdadera vida cristiana. Es decir, los sencillos requisitos o condiciones que Dios ha dispuesto en su palabra, porque toda promesa de Dios, todo lo que Dios hace a favor del hombre y en el hombre es condicional. Las condiciones. Hasta aquí hemos estudiado 10 condiciones, 10 requisitos que lo hemos dividido por motivo de estudio, que son los sencillos pasos de la salvación por fe y gracia. Recordemos solamente el primer paso. Uno de los primeros requisitos era aceptar el llamamiento. El segundo, conocer y aceptar la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, con todas las leyes de Dios. El tercer paso era la fe, porque la fe viene por el oír, por el conocer la palabra de Dios. El cuarto paso era la humillación, porque solo Dios puede aceptar y vivir con los humildes de espíritu, de vida. El quinto paso era el arrepentimiento verdadero que produce un cambio, una reforma, una vida nueva. El sexto paso era quebrantamiento de espíritu, de corazón, quebrantamiento de vida. Reconocer que el ser humano carnal es un ser humano miserable, desnudo, ciego, y que necesita un Salvador. El séptimo paso era renuncia a esa vida. Si por medio de la palabra de Dios y por experimentar esos sencillos pasos, reconocemos que nuestra vida no tiene ningún valor, que no somos suficientes, que no hay posibilidad de que humanamente podamos mejorar o cambiar para poder ser salvos. Entonces viene la renuncia, renunciar a nuestra vida carnal, a nuestro yo, a nuestro ego. Y el octavo paso era la confesión. Y el noveno, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y estamos ahora en el décimo paso. En el décimo paso está la entrega completa de nuestra voluntad a Cristo, para que nuestra voluntad pueda unirse a su voluntad y podamos aprender a vivir solamente haciendo la voluntad de Dios, ya no nuestra voluntad. Porque si aceptamos a Cristo, Cristo debe gobernar nuestra vida. Cristo debe dirigirnos en la vida espiritual. Cristo debe ser nuestro sustento, nuestro guía. Cristo debe ser nuestro capitán. Cristo debe ser nuestro Padre eterno. Cristo debe ser el todo en nuestra vida. Pero para que Cristo entre a nuestra vida y pueda darnos una vida nueva, Cristo pueda obrar una salvación completa, cuerpo, alma, espíritu, necesita que le entreguemos nuestra voluntad, porque de la voluntad depende la vida del ser humano. El ser humano toma decisiones con su voluntad, para bien o mal, pero el ser humano pecador, por causa del pecado, siempre escoge mal, decide mal, y toda su vida anda mal. Entonces, la seguridad está en entregar nuestra voluntad. Y hemos estudiado ya de que entregar nuestra voluntad implica entregar nuestra mente, porque la voluntad está en la mente. La mente
funciona con 4 facultades: la voluntad, la conciencia, la razón, el juicio y la imaginación. Y entregar la mente implica entregar el corazón. Y entregar el corazón es entregar nuestra vida entera, para que realmente podamos recibir una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar estudiando entonces de que necesitamos ser vestidos con la justicia de Cristo. Necesitamos ser obedientes. ¿Qué es la justicia de Cristo? También hemos estudiado. Recibir el manto de la justicia de Cristo es recibir su carácter, su vida. Es realmente tener un carácter, una conducta, una personalidad santa, recta, buena, un carácter amable. Ese es el objetivo del cristianismo. Es uno de los objetivos del cristianismo por el cual existe cristianos agrupados en organizaciones religiosas, en iglesias, en ministerios, en grupos, con un sinfín número de creyentes con diferentes nombres. Pero uno de sus objetivos es llegar a tener un carácter diferente, una conducta diferente, llegar a ser perfectos. Pero lamentablemente, tristemente, el profeso cristiano no puede llegar a ser perfecto, no puede tener una vida santa, con un carácter bueno, no puede. Por más que obedece la palabra de Dios, por más que cumple las ceremonias, los cultos, los ritos, por más que hace obras de donaciones, obras de visitas a personas que necesitan, por más que predica el Evangelio y hace un sinnúmero de actividades en la vida externa, no puede llegar a tener el carácter manso y humilde de corazón. Los profesos cristianos, los religiosos siempre fallan, siempre se molestan, siempre actúan mal, siempre están de ira, de cólera cuando es contrariado. Entonces no hay el carácter de Cristo, porque el apóstol Santiago dice: el varón perfecto, santo, justo, bueno, es aquel que no se enoja, aquel que no explosiona en palabras. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Y la palabra de Dios nos dice, sencillamente está faltando este 10º requisito, 10º paso, que es sencillo, que es entrega de nuestra voluntad. El ser humano siempre quiere hacer su voluntad, siempre el ser humano quiere tomar decisiones con su prudencia, con su sabiduría, con su preparación. Ese es el que les trae toda clase de males. Por eso vamos a leer aquí en el libro Dios nos cuida, página 361. Continuaremos estudiando. Dice así: Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. ¿Por qué fue Cristo obediente a la ley? Porque Jesús dijo, como hemos estudiado, no hago mi voluntad, no hablo mis palabras, sino hablo las palabras que Dios mi Padre pone. No hago mis obras, dijo Jesús,
en San Juan capítulo 14, 10 al 14, si no hago las obras de Dios, no hago mi voluntad. Oraba todos los días Jesús, no se haga mi voluntad tal como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Entonces, como consecuencia de ello, como resultado de esa vida de no hacer su voluntad, Cristo fue obediente, dice, a todos los requerimientos de la ley. O sea, la obediencia viene y se manifiesta y se muestra la obediencia cuando uno no hace su voluntad. Por eso dice, por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Cristo, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. ¿Y qué es el manto de justicia? De su justicia es el carácter de Cristo. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Dios. El que tiene el carácter de Cristo, que es su manto, dice que vivirá una vida de perfecta obediencia a su ley. Eso es vivir la vida de Cristo. Pero para vivir la vida de Cristo, tener el carácter de Cristo, tener la obediencia de Cristo, ¿cuál es la condición? La condición, dice, en que nuestra voluntad se fusione, se una con su voluntad, que nuestro corazón se pueda unir con su corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón. Y nuestra mente llegue a ser una con la mente de Cristo. Y nuestros pensamientos se sujeten a Él. Entonces, cuando nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nos unimos a Cristo, entonces Cristo asumirá el control de nuestra vida, porque Él es Maestro. Cristo dirigirá nuestra vida, porque Él es el verdadero dirigente. Y Cristo será nuestro Salvador, nuestro guía y nuestro capitán, el que enfrente la batalla del pecado, y nosotros seremos solamente sus colaboradores, sus siervos, sus hijos. Ahora sí, podremos tener el carácter de Cristo en nosotros. Y Dios dice, ya no contemplará el vestido de hojas de higuera, o sea, nuestro carácter, nuestra deformidad. El ser humano pecador quedará a un lado, porque Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 6, el hombre viejo, el hombre carnal, dice, debe morir. Porque en el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice que el hombre viejo, el hombre carnal, el pecado, dice que está en mí, que mora en mí, que es mi mente, mi corazón, mis pensamientos, son el causante del pecado que no me deja cumplir, dice la ley de Dios. Por eso el hombre viejo, con su mal carácter, debe morir. O sea, debe el cristiano estar dispuesto a vivir como muerto en su carácter, en su vida, para recibir el nuevo carácter, el nuevo vestido, el carácter humano,
está representado con un vestido de hojas de higuera que Adán y Eva se fabricaron después del pecado. O el profeta Isaías dice, nuestro carácter, nuestra vida es como trapo de inmundicia. Estamos habituados a hacer el mal, no podemos cambiar, hay que desechar nuestra vida, renunciar. Por eso hemos estudiado renuncia a nuestra vida, para tener la vida de Cristo con su carácter perfecto, con su carácter a imagen y semejanza de Cristo. Por eso este libro deseado de todas las gentes, 298, dice, los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Cristo la ordene, hallarán paz y quietud. Entonces, ¿por qué necesitamos entregar nuestra vida con la voluntad, con la mente, el corazón? Para que Cristo nos cuide, custodia. Él nos va a cuidar de pecar, no va a dejar que actúe en la vida de pecado el hombre viejo, le va a poner freno, yugo, o lo va a tenerlo como en la cruz. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado en mi yo, en mi ego, en mi vida carnal. Y luego Cristo va a ordenar nuestra vida. Ya no vamos a andar bajo la orden de nosotros, del yo, del ego, ni bajo la orden de otras personas, ni líderes, nada, ni bajo la orden de Satanás, el que esclaviza al pecador. Ya no, dice, y hallaremos paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos. Ahora sí, ese cristiano que entregó su voluntad, vive unido a Cristo, en este mundo la tristeza ya finalizó para él. Ninguna imposición de leyes, ninguna circunstancia, ninguna dificultad, ningún problema, ningún mal de este mundo, dice, podrá entristecerlos. Por eso la vida cristiana verdadera es, dice, bienaventurado, felices, vivir una vida de gozo, una vida de reposo, una vida de paz, una vida libre de caer en pecado. Seremos tentados si es que realmente somos cristianos, pero no caeremos porque Cristo dará también la salida, dice, para la tentación. Cuando Jesús los alegra con su presencia, en la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto. El Señor dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos en el artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que expresa la gloria o el carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios. Los miembros de una raza renovada andarán con Cristo en vestiduras blancas porque son dignos. Así que Cristo nos dará, dice, su carácter, es su gloria, la gloria de Cristo, el carácter de Cristo. Así que el carácter de Cristo es la justicia de Cristo, es la gloria de Dios, es la vida de Cristo. Y recordamos el estudio que realizamos, la triste historia del pueblo adventista y también del pueblo de Israel, los judíos. El pueblo adventista vivió en los años 1888, comenzó su triste historia. En el Congreso de Minneapolis, recordamos, allí fue presentado este mensaje de justificación por la fe.
Y el pueblo adventista, desde sus principales dirigentes, todos rechazaron, dice, la gloria de Cristo, o sea, el carácter de Cristo. Porque el pueblo adventista había aceptado a Cristo como su Salvador, había aceptado como Cristo el que perdona sus pecados, pero no había aceptado a Cristo en sus vidas. No había aceptado la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, con el cual el pueblo adventista, con el poder de la lluvia tardía que Dios comenzó a derramar en 1888, debían iluminar el mundo, debían dar el fuerte pregón, con el carácter, con la gloria de Dios, porque Apocalipsis 18 dice: la gloria de Dios iluminará todo el mundo. Pero el pueblo adventista rechazó. ¿Por qué rechazó? Porque no quisieron entregarse completamente a Cristo. No quisieron entregar su voluntad, su mente, su vida, sus pensamientos, todo. Y por eso el pueblo adventista se quedó, como dice Apocalipsis 3, 14 al 18, los laodicenses, hasta el día de hoy se quedó desnudo, ciego, pobre, miserable, sin amor, sin fe, sin justicia de Cristo. Entonces, una cosa es aceptar a Cristo como el Salvador del mundo, y otra cosa es aceptar como el Salvador personal. Cristo está listo para liberarnos del pecado, dice, pero no fuerza la voluntad. Camino a Cristo 34. Para que Cristo nos libere del pecado y nos dé su vida, necesita entrega de nuestra voluntad, porque no fuerza la voluntad del hombre. A la fuerza Cristo no nos puede dirigir, no nos puede guiar, no nos puede dar reposo, paz, felicidad, no puede. En el libro Ser Semejantes a Jesús, página 30 dice: toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y nuestra mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más deleite en servir a Dios. Así que si nosotros entregamos nuestra voluntad, recibiremos una mente nueva, con una voluntad refinada y santificada. Ahora será un deleite tomar decisiones para servir a Dios solamente. Porque nuestra voluntad, unida a la voluntad de Cristo, tomaremos decisiones correctas bajo la dirección del Espíritu Santo. Y cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a ser odioso para el verdadero cristiano. Ese es el camino correcto, el método correcto, la forma correcta, el orden correcto, cada cosa en su lugar, cada cosa en su tiempo. Entonces, el mundo religioso, los cristianos profesos, nos hemos equivocado. Primero al pecador le enseñan a obedecer, le enseñan a que debe mejorar su carácter, su vida, pero nunca va a mejorar.
necesita el cristianismo, el religioso, aprender esta condición. 10ª condición lo hemos denominado entrega de la voluntad. Si todo cristiano, si todo religioso, todo creyente que profesa ser, entregara su voluntad a Cristo, que implica entregar la mente, entregar el corazón, entregar cuerpo, alma y espíritu, nuestra vida entera, entonces nuestra vida cristiana sería totalmente diferente. Viviríamos una vida perfecta de obediencia continua. Viviríamos con el carácter de Cristo, tendríamos un carácter manso y humilde de corazón, un carácter de amor. Y nuestra vida tendría poder como la vida de Cristo. Jesús dijo, si ustedes entregan su voluntad, en San Juan capítulo 14, del 10 al 14 hemos dicho, dice, ustedes pidan lo que quieran y harán obras mayores que yo hice en este mundo cuando estuve, dice, hace 2000 años, dice Jesús. ¿Qué quiere decir obras mayores? Así como los discípulos, en una prédica, con una prédica en Jerusalén, en aquella ciudad, su prédica tenía poder, porque tenían la vida de Cristo, tenían el amor de Cristo, hacían la voluntad de Dios. 3,000 almas, 5,000 almas aceptaron, se convirtieron y se bautizaron. Y los enfermos sanaban, aún la sombra de los apóstoles sanaba. Una vida poderosa. Esa vida se recibe en el nuevo nacimiento. Es el mayor milagro que Cristo quiere hacer con nosotros. Pero necesitamos comprender entrega de la voluntad. Por eso, la palabra de Dios llama en San Mateo 11, 28 al 30. Y todos pueden acudir a Cristo, responder a su llamamiento. Porque la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, el yugo de obediencia que hemos estudiado en los estudios anteriores. Pero hoy vamos a estudiar, venid todos los trabajados y cargados. El ser humano carnal, egoísta, se ocupa en trabajar todos los días en este mundo. Y el ser humano carnal, egoísta, tiene que cargar la carga de la vida, los afanes de esta vida. Pero si vamos a Cristo, si aceptamos el llamamiento, cumpliendo todos los requisitos, condiciones, nos dará descanso, dice. Luego dice, ¿por qué no desechar toda incredulidad y escuchar las palabras de Jesús? Necesitáis descanso. Hallaréis paz, dice la palabra de Dios. En el libro Reavivamientos Modernos, página 29, página 40, vamos a leer y encontramos lo siguiente para aprender en este estudio que estamos realizando. Dice, la vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Y hay reposo, dice, en Cristo. Entonces la vida cristiana significa
vivir una vida de reposo, una vida de paz. Jesús dijo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que el mundo busca? La paz que el mundo busca es una paz momentánea, pasajero, una paz que se termina. Cuando la crisis llega, cuando la angustia llega, cuando la enfermedad llega, cuando todos los problemas se presentan y cuando todos los males están encima del ser humano, la paz del mundo se acaba. El mundo busca la paz en las diversiones, en las fiestas, en los placeres, en el dinero. Pero cuando una enfermedad terrible, incurable llega, el dinero ya no vale. La paz se acabó, el reposo se acabó. El mundo busca la paz en el estudio. Dice, voy a ser profesional y voy a ganar dinero, tener trabajo y voy a vivir en paz. Pero cuando la crisis llega, cuando los gobernantes de este mundo, los poderes de este mundo, decretan leyes para quitar la libertad, para poder confinarlo en su casa, la paz se acabó, el reposo se acabó. El estudio, la profesión nos salva de esos momentos difíciles. Pero Jesús dijo, mi paz no es así. Mi paz es mucho más que eso, una paz interna. Aunque el mundo esté muriéndose de enfermedades, dice, a tu lado caerán 1000, 10,000. Aunque los males estén manejando este mundo, esclavizando, quitándoles la libertad, pero a ti no te caerá, dice, una paz, un reposo verdadero en Cristo Jesús. Pero necesitamos seguir estudiando cómo es esa entrega de la voluntad. Todo depende, dice, hemos estudiado de la entrega de la voluntad. Vamos a leer ahora en el libro Reavivamientos Modernos, en la página 40. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad, ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a Dios la custodia de nuestra alma y confiemos en Él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en Él. Piérdase en Él nuestra personalidad. Desterremos toda duda. Disipemos nuestros temores. Digamos como el apóstol Pablo, vivo, mas no ya yo, sino Cristo vive en mí. Y aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así mismo por mí. Gálatas 2:20. Reposemos en Dios. Él puede guardar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué acontecerá con nuestra personalidad? Mucho se habla hoy de la personalidad. Nuestra personalidad debe perderse en Cristo. Debemos entregar nuestra personalidad también. Pero ¿qué dice la educación del mundo? La psicología del mundo. No, dice, eleva tu personalidad. Tú puedes, dice, tú puedes mejorar. Tú puedes, dice, tener éxito en la vida. Pero ese éxito nunca llega plenamente. Son éxitos momentáneos. Son mejoras momentáneos. Por eso
necesitamos entregar, dice, nuestro yo. Ya no pensemos en nuestro yo, en nuestra vida. Y ya no demos lugar al yo, al ego, a nuestra mente humana, sino a Cristo en nuestra vida. En el mismo libro Reavivamientos Modernos, página 42, dice: los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos, pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina. No están preparados para resistir los ardides de Satanás, y cuando son tentados, muchos como Pedro caen en las profundidades del pecado. Se nos amonesta: el que piensa estar firme, mire y no caiga. 1 Corintios 10:12. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Allí tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro tenía confianza propia, confianza en el yo, en el ego. A pesar que Pedro estaba ya 3 años con Cristo, a pesar que Pedro y los discípulos habían renunciado, habían dejado sus comodidades, su vida de este mundo, habían dejado su vida de trabajar en este mundo, porque ellos eran pescadores, habían dejado su trabajo, habían dejado su casa, su familia, sus cosas más queridas. Todas las cosas de este mundo habían dejado, que son las cargas que el ser humano lleva. Pedro ya no se afanaba, se preocupaba por salir al trabajo todos los días, a buscarse la vida, a buscar la vida para su familia. Ya no, ya había cumplido ya ese requisito de renuncia, pero no había entregado su voluntad. Seguía confiándose en sí mismo, en su yo, en su ego. ¿Y qué pasó? Negó a Cristo, fracasó. Satanás lo tentó y le hizo caer. Así hoy, dice, los cristianos que no han entregado su voluntad, su mente, su vida, van a caer, dice, en las trampas de Satanás. Mientras hay libertad religiosa, mientras todo anda bien en este mundo, son cristianos, son religiosos. Pero cuando llegue la crisis, así como llegó la crisis que nadie pensaba, nadie se imaginaba, el año pasado, en el 2020, llegó la crisis de las pandemias. Jesús en San Mateo 24 ya había dicho: vendrán pestes, será la señal de que ya mi venida está a las puertas. También en el Antiguo Testamento Dios había revelado a Moisés: Dios mandará, dice, enfermedades desconocidas, peores que las enfermedades de Egipto. Pero si ustedes hacen la voluntad de Dios, les había dicho, si ustedes escogen la vida, si ustedes escogen la bendición, si ustedes escogen servir solamente a Dios, les había dicho, Dios será el que les liberará de las enfermedades, les había dicho Moisés. Dios será vuestro sanador, les había dicho, vuestro médico. Y el año pasado llegó esa crisis de la pandemia, de la enfermedad contagiosa a todo el mundo global. ¿Y qué pasó con el cristianismo? ¿Qué pasó con las religiones? Las religiones no pudieron ser liberados. Cerraron las iglesias. Esa es la triste historia del cristianismo moderno actual. Por decir todos,
Ninguna iglesia, ningún pueblo de Dios, ninguna verdadera religión no pudo enfrentar esa crisis. Todos cerraron las iglesias. Todos los líderes no pudieron seguir visitando en esa pandemia a los creyentes. Ningún cristiano, ningún líder siguió predicando el Evangelio en los estadios, en las iglesias, en las plazas. No pudieron visitar a los enfermos. Qué triste historia del religioso moderno, del pueblo de Dios moderno. Solamente se aferraron al Internet, al Zoom, a todos esos medios que Satanás ha inventado. Pero pregunto a mis hermanos, no estamos en contra de esos medios modernos, porque por esos medios modernos también los incrédulos, los que no conocen a Cristo, el Evangelio, pueden escuchar el Evangelio. Está bien para utilizarlos para eso, pero no se puede practicar el amor verdadero. El amor verdadero, ¿en qué consiste? El amor verdadero, como dice Pablo, no solo es de palabras, no es como un címbalo que retiñe, como solamente palabras que suenan. No, el amor verdadero es compartir el afecto, compartir aún los bienes que necesita la otra parte. El amor humano es convivencia. El amor humano es estar unidos en vida, en espíritu, en palabras, en acciones. Eso es lo que enseña la Biblia. Todos los religiosos sabemos. Pero ¿qué pasó en la pandemia? Hasta hoy todavía no se vuelve a la normalidad, excepto en algunos países quizás. Entonces, ¿qué está faltando? Lo que faltaba es entregar nuestro yo, nuestro ego, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, para no confiarnos en nosotros. Y hemos caído como Pedro, hemos negado en los hechos, en la práctica a Cristo. Nos cuesta reconocer, así como Judas también cayó, pero Judas no reconoció que él era el culpable. Y Judas no estaba dispuesto a entregar su vida nuevamente. Y por eso Judas se perdió. Pero Pedro dijo, reconoció: Señor, por confiarme en mí he caído, dijo Pedro. Lloró amargamente, verdadero arrepentimiento. Y Pedro comenzó, dice, a entregar su vida completamente, ahora sí. No solamente Pedro ahora entregó su trabajo, entregó sus afanes, su vida de este mundo, sino que ahora entregó su corazón, su mente, su voluntad, y realmente recibió la vida de Cristo, recibió el carácter de Cristo, un carácter que confía en Dios, no se confía en sí mismo. Por eso cuando Jesús resucitó, Jesús le llamó a Pedro y que le dijo: Pedro, ¿me amas?, le dijo. Todavía un poco confiaba Pedro, dijo: sí, Señor. Pero la segunda vez y la tercera vez, Pedro ya no dijo: te amo. Señor, tú sabes, dijo, tú conoces mi corazón, ya no quiero confiar en mí. Ahora sí, Jesús que le dijo: apacienta mis corderos. Ahora si eres verdadero cristiano, le dijo, vas a seguir mi ejemplo, mi vida, y vas a predicar el Evangelio. Ya no vas a tener miedo, temor, ya no te vas a confiar. Así fue Pedro. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, ¿qué pasó después? A Pedro y a los discípulos lo llevaron a la cárcel, pero Pedro ya no negó. Dios lo liberó de la cárcel. Así hoy Dios nos quiere liberar de los poderes de este mundo. Quiere darnos paz, quiere darnos reposo.
Vamos a leer en el mismo libro Reavivamientos Modernos, página 42. Dice, hay muchos que profesan seguir a Cristo, pero que nunca llegan a ser cristianos maduros, cristianos verdaderos. Muchos profesan seguir, como Pedro, pero necesitamos llegar a ser cristianos verdaderos. Admiten que el hombre está caído, que sus facultades están debilitadas, que es incapaz de hazañas morales, pero añaden que Cristo ha llevado todas sus cargas, todos sus sufrimientos, toda la abnegación, y que están dispuestos a dejar que Él lo lleve todo. Dicen que no hay nada que puedan hacer sin creer, pero dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. San Mateo capítulo 16, 24 o Lucas 9, 23. Jesús guardó los mandamientos de Dios. Hay que seguir a Jesús. Entonces, para ser un verdadero seguidor de Jesús, porque la historia nos enseña, hermanos y hermanas, y todos los que tienen la oportunidad de poder estudiar este estudio. Los apóstoles seguían a Jesús, pero no habían hecho la entrega total del yo, del ego, de la voluntad, de la mente. Solo una parte de su vida, la vida de este mundo, habían entregado, porque habían dejado su trabajo, su casa, todas sus comodidades, sus cosas, pero les faltaba entregar su voluntad. También los adventistas de 1888, solamente vivían la vida religiosa de obedecer la ley, de guardar sábado, pero no habían dejado sus trabajos, su casa, su vida, no habían entregado su voluntad. Entonces rechazaron a Cristo hasta el día de hoy, el adventismo. Por eso el adventismo, como los judíos, se desglosaron en miles y miles de grupos, se partieron, porque solamente el amor de Dios, el Espíritu de Dios puede unir, no pueden unirse. Así como los judíos están en todo el mundo esperando al Mesías, los adventistas también, ya separados porque no tienen amor. El amor es el que une. Se separaron, se desglosaron en miles y miles de grupos de adventistas, sin amor, sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, pero siguen guardando la letra de la ley, siguen aferrándose a la ley, al sábado, como los judíos. Pero si hoy no tienen hambre, no piden a Dios, no claman a Dios, Dios no les va a hacer llegar este mensaje. Nosotros, hermanos y hermanas, y todos somos privilegiados. Hemos encontrado el hilo de este mensaje de la justificación por la fe. Estamos encontrando el camino para poder estudiar este mensaje y recibir a Cristo, recibir su gloria, recibir su carácter, recibir su amor, recibir su carácter perfecto. Pero necesitamos conocer las condiciones, que son sencillos. La condición de tener el carácter de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo, no es obedecer la palabra de Dios, no es cumplir la palabra de Dios, no es obedecer, aferrarnos a la ley, no. Eso viene después. Primero es entrega de nuestra vida. Ya hemos estudiado hasta aquí 10 requisitos. Aceptar a Cristo, conocer toda la palabra de Dios por estudio personal. El estudio que nos han hecho los líderes, las prédicas, está bien, pero eso no es todo. Necesitamos comenzar nuevamente a estudiar
desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Necesitamos conocer las leyes de Dios, la ley de amor en el corazón, la ley escrita en 10 mandamientos, la ley desglosada en 613 estatutos y las leyes que están en toda la Biblia de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora sí podremos creer en Dios, nacerá la verdadera fe, nos humillaremos, nuevamente experimentaremos arrepentimiento por la gracia de Dios, porque hasta aquí hemos vivido mal la vida religiosa, queriendo obedecer, cumplir la ley. Y luego nuestra vida será quebrantado. Nuestra vida, caeremos sobre la roca Cristo Jesús y caeremos partidos en 1000 pedazos nuestra vida carnal, nuestro yo, y renunciaremos a esa vida. Diremos como Pablo, miserable hombre de mí, y confesaremos nuestra vida a Cristo, a nuestros prójimos y al mundo, por medio del bautismo del Espíritu y del agua. Y aceptaremos a Cristo verdaderamente como nuestro Salvador personal, y ahora sí entregaremos nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Eso es lo que nos está faltando para que realmente podamos seguir a Cristo negándonos y cargando la cruz de Cristo. Ya no cargar nuestra cruz es pesado. La cruz del pecado con el cual hemos nacido es pesado. Cristo dice, vengan con esa carga, entréguenme a mí. Ustedes van a llevar mi cruz, dice, mi carga es fácil, es ligera. La vida cristiana, viviendo la vida de Cristo, con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo, es fácil. Pero si ustedes, dice, siguen cargando su cruz, la cruz del pecado, la cruz del yo, la cruz del ego, la cruz de todos los días trabajar en este mundo, buscarse la vida, enfrentar todos los problemas, todos los males, todos los impedimentos, todas las dificultades, todos los poderes de este mundo, de las autoridades de este mundo que nos hacen la vida difícil e imposible. Esa carga es difícil, esa cruz es difícil, dice. Entréguenme, dice Jesús, para que sean liberados, dice, como los israelitas de Egipto. Esa es la salvación verdadera. No podemos decir, yo he aceptado a Cristo, yo estoy en la verdadera iglesia, en el pueblo de Dios, en el verdadero ministerio, en el verdadero grupo. No, tenemos que continuar estudiando, confiando, entregando nuestra vida, dependiendo de Cristo, aferrándonos a Cristo. Porque en el momento en que confiamos en nosotros mismos o confiamos en nuestra religión, en nuestro grupo, caeremos como Pedro dice. No podemos confiarnos ni en nosotros, ni en los grupos, en las iglesias, en los ministerios, en nadie, en Cristo solamente. Pero eso no quiere decir que hay que despreciar, rechazar las iglesias, los grupos, los ministerios. No, hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que ir a compartir con ellos en el amor verdadero. El amor comparte la palabra de Dios, el amor comparte los bienes, el amor comparte los afectos, el amor comparte la vida social. No es amor el que se comparte por internet, por Zoom o por todos los medios modernos. Eso está bien. Así como Jesús dijo a los judíos, ustedes ayunan, ustedes guardan sábado, diezman, ustedes cumplen muchas cosas, pero eso no era primero, les dijo. Primero era la fe, el amor, la justicia, la misericordia. Y después, no dejar, dice, de reuniros.
no dejar de diezmar, no dejar de guardar sábado, porque el amor los llevará a cumplir esas cosas perfectamente. Nadie podrá impedirles, dijo Jesús. El que tiene a Cristo en el corazón, el amor en el corazón, el carácter de Cristo, nadie podrá impedir de reunirse. Si no puede reunirse en la iglesia, los creyentes que tienen ese amor de Dios se reunirán en los puestos de avanzada, en los campos, se reunirán en el desierto, se reunirán en las montañas, porque Dios es poderoso para compartir la vida. Y Dios, el Espíritu Santo, los llevará a visitar a los enfermos, así como Jesús no tenía miedo de visitar, tocar a los leprosos. Ese es el Evangelio con poder que iluminará al mundo. El mundo vivirá tiempos difíciles, tiempos prohibitivos, dice, de predicar el Evangelio, de visitar, pero los verdaderos cristianos, con el Espíritu de Dios, con el carácter de Dios, con el amor de Dios, con esta luz de la justificación por la fe, seguirán visitando, dice, tocando a los enfermos, atendiendo a los enfermos, enseñando las leyes de la salud a los enfermos, presentando al médico de los médicos a los enfermos, para que los enfermos acepten primero a Cristo y sean sanados. Gracias a Dios por este Evangelio. Que Dios los bendiga. Será hasta el próximo estudio. Amén.